El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Dentro de los convenios docencia asistencial que tiene firmados el Hospital Regional Manuela Beltrán con las diferentes universidades, el pasado 1 de junio ingresaron 31 internos de estudiantes de medicina. Esos 31 estudiantes van a estar el segundo semestre del 2018, tanto en su formación académica como apoyando la prestación de los servicios de salud para la ESE. Dentro de las actividades que se llevan a cabo por el Hospital Regional Manuela Beltrán, el pasado viernes se llevó a cabo una capacitación sobre ofidios. Esta capacitación fue presentada por la Corporación Autónoma Regional de Santander conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, dirigido al personal médico y paramédico de la institución, así como las diferentes entidades encargadas de atender eventos de emergencia. Dentro de los temas tratados están las especies de serpientes que se hacen presencia en la región, cuáles de ellas son venenosas y cuáles no, y el protocolo de atención a diferentes eventos que se presenten con la comunidad. Es importante invitar a la comunidad a que asista a ese tipo de actividades que desarrolla el Hospital Regional Manuela Beltrán, ya que con ellos busca educar y prevenir todo tipo de eventos que pongan en peligro o afecten la salud de las personas. Esto en el marco de la responsabilidad social que tiene la ESE, no solo en la atención, sino en la prevención de los eventos que generen algún inconveniente en la salud. En la CAS pues recibimos la fauna silvestre que llega de todos los lugares de la jurisdicción de la CAS, de más de 72 municipios, y pues el día de hoy estamos con una capacitación en manejo de serpientes venenosas. Es como unas generalidades de las serpientes que se encuentran en la zona, de las prevenciones que tenemos que tener, y ya como tal algo más técnico en cuanto al accidente ofídico. Lo que se debe tener en cuenta, las prevenciones y los cuidados que se deben tener con los pacientes en el momento en que ocurran este tipo de accidentes. Bueno, la está dirigiendo el doctor Francisco Ruiz. Él es el director del Serpentario Nacional, una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el manejo de serpientes, y entonces este programa lo patrocina o está impulsado a partir de la CAS y del Centro Nacional de Salud. Entonces lo que se hace básicamente es primero capacitar a todo el personal de la CAS junto con la Policía Ambiental, los cuerpos de bomberos de toda la región, y pues se hacen los principales hospitales de acá de la zona, que son el de San Gil y el de acá del Socorro. Lo que sucede en el tema de serpientes, básicamente acá en la zona de Santander, la serpiente más común o la que más produce accidentes es la famosa talla X, el nombre científico es Bothus asper, y esta serpiente pues es común encontrarla en las fincas y demás. Lo que se le recomienda a la gente primero que todo es, si ven una serpiente, no acercarse, no matarla, porque de todas formas las serpientes están, digamos que muy mitificadas en el aspecto negativo. La gente las intenta coger o las intenta matar, y en ese momento es cuando suceden los accidentes. Entonces primero dejarlas, que ellas tratan de evitarnos, aparte cumplen una función biológica, controlan los roedores, ¿sí? Y ya en el momento en que si hay desafortunadamente un accidente, lo primero que se debe hacer es trasladar al paciente lo más pronto posible a un centro de salud. Hay que dejar esos mitos de rezarlo, de utilizar tratamientos alternativos. Eso no funciona para nada, todo lo contrario, cada minuto es vital para el tratamiento.
y pues también nada de hacer torniquetes, nada de hacer cortes sobre la herida, eso no funciona. Lo que funciona básicamente es tranquilizar a la persona, quitarle anillos, pulseras, todo lo que le pueda generar, digamos que apretar la piel, porque normalmente se genera edema, y pues llevarlo lo más pronto posible a un centro de salud, que si lo pica o si lo muerde, perdón, si lo muerde en alguna extremidad, las extremidades deben mantenerse a la altura del cuerpo y el paciente boca arriba. Eso es el manejo principal. Vamos a hablar de enfermedad diverticular. Fundamentalmente, para hablar de este tema hay que empezar dando un par de definiciones básicas. Hay que entender lo que es un divertículo y tener en cuenta que vamos a hablar de una enfermedad que se presenta en el colon como órgano. Entonces, los divertículos son unas saculaciones, o sea, unas formaciones de aspecto de saco o invaginaciones, como es el término un poco más médico, que aparecen a lo largo de todo el colon, en cualquiera de sus porciones, predominantemente en el colon del lado izquierdo, es decir, en el colon sigmoides y en el colon descendente. Estos cambios en la anatomía del colon aparecen fundamentalmente relacionados con dos factores. Uno de ellos es el envejecimiento, con el paso natural de los años, y dos, la presencia de un estreñimiento crónico severo. Hay otros factores que no se han logrado aclarar muy bien que ayudan a la presentación de estos divertículos, a la aparición de los mismos, pues, que vienen siendo algún tipo de herencia, de factores hereditarios, y una relación con los familiares en primer grado. Lo importante de los divertículos, pues para entendiendo desde el punto de vista anatómico, es que aparecen en unas porciones del colon, en unos sitios anatómicos exactos donde normalmente llegan las estructuras vasculares a nutrir al colon, es decir, las pequeñas venas y arterias que terminan entrando al colon llegan por un pequeño sitio casi que microscópico, pero este es un punto de ligera debilidad de la pared del colon. Solamente para tener en cuenta, el colon es una estructura que tiene dos capas musculares en su formación. Eso hace que sea bastante, por decirlo de alguna manera, resistente. Sin embargo, en los sitios donde entran esas estructuras vasculares, son pequeños sitios puntuales de debilidad, entre comillas, que se puede presentar. Entonces, cuando están los otros factores como el estreñimiento crónico, que hace que haya unos aumentos anormales de la presión adentro del colon, hace que por estos sitios de la entrada vascular la presión ejerza una fuerza hacia el exterior y aparecen esas saculaciones en el colon que llamamos divertículos. En realidad, en el colon estos divertículos tienen dos capas, no más. Están formados por mucosa y submucosa, es decir, son bastante delgaditos. Y eso tiene ciertas implicaciones. Entonces, la sola presencia de los divertículos en el colon no hace una enfermedad severa ni grave. Lo que sí hace es que tiene la persona ya un factor de riesgo para tener las complicaciones de los divertículos, que fundamentalmente son dos, es decir, el sangrado y la inflamación, la enfermedad diverticular por sangrado o la diverticulitis. Vamos a hablar primero del sangrado de la enfermedad diverticular. Este sangrado se manifiesta por deposiciones sanguinolentas, es decir, el paciente puede llegar a tener el deseo de realizar la deposición y no hay material fecal, sino exclusivamente sangrado abundante. Se manifiesta este tipo de complicación. El manejo de este tipo de sangrado digestivo bajo a partir de la enfermedad diverticular se puede hacer de diferentes formas. Uno, mediante colonoscopia y las técnicas endoscópicas para control de sangrado, ya sea inyectando algunos agentes que paran el sangrado como adrenalina, haciendo colocación de unos clips endoscópicos.
haciendo aplicación de diatermia, es decir, de corriente y coagulación a nivel del sitio de sangrado, o la utilización de argón plasma, etc. Esos son una de las opciones para detener el sangrado solamente por vía endoscópica. Sin embargo, muchas veces se requieren de otros métodos, como por ejemplo los métodos a partir de la radiología intervencionista, que se llaman arteriografía con embolización, es decir, se localiza cuál es el vaso pequeño a partir del cual se está originando el sangrado por técnicas de radiología y aplican unas sustancias que van a trombosar esa pequeña arteria exclusivamente y selectivamente para parar el sangrado. Eso se hace en sitios de mucho mayor nivel de complejidad. La otra forma de presentación es la diverticulitis, o sea, la inflamación de esos divertículos. Los divertículos se inflaman de una forma muy similar a la que se inflama el apéndice secal, es decir, produce un cuadro muy similar a la apendicitis, solamente que como el apéndice secal está localizada en el lado derecho y la mayor parte de los divertículos en los adultos se encuentra localizado en el lado izquierdo, entonces se produce una apendicitis entre comillas del lado izquierdo. O sea, al paciente le da un dolor abdominal fuerte en el cuadrante inferior izquierdo con fiebre, taquicardia, a veces vómito, náuseas, etc. Muy similar a lo de la apendicitis, pero en el lado izquierdo. Entonces, a esos pacientes generalmente los médicos tratantes, para lograr el diagnóstico, le deben hacer una tomografía, o sea, un TAC de abdomen para identificar la inflamación de los divertículos. En este caso, no se recomienda hacer colonoscopias. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que es un divertículo de pared muy delgada que está inflamado y tenemos en cuenta que la colonoscopia involucra meter aire a ese nivel en el colon, puede aumentarse o llevarse a una ruptura del divertículo y ocasionar una peritonitis o sencillamente pues aumentar la perforación que ya pudiera existir en ese divertículo. Por lo tanto, en los casos agudos de diverticulitis no es muy recomendable hacer colonoscopia de primera mano. Lo que sí se recomienda es hacerla entre 8 a 12 semanas después de haber presentado el cuadro para descartar que no haya nada más aparte del divertículo inflamado, es decir, una masa, un tumor que estén acompañando el sitio de los divertículos. Entonces, cuando se inflaman los divertículos pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que sencillamente se inflama el divertículo, un poquito la grasa que está alrededor y ya está. Esos pacientes solamente se les deja un tratamiento de reposo, unos antibióticos y nada más. Pero también los divertículos pueden tener pequeñas perforaciones y al mismo tiempo tener unos pequeños abscesos a su alrededor. En ese caso, aparte de lo anteriormente mencionado, con los antibióticos, el reposo, también se recomienda hacer drenaje de esos abscesos que pueden hacerse con pequeñas punciones a partir de un radiólogo intervencionista. Pero también puede ocasionarse algo aún más grave, que puede ser la aparición no solamente de los abscesos localizados, sino de peritonitis en los segmentos inferiores abdominales o una peritonitis generalizada, que bien pueda ser purulenta, o sea, material de pus, o puede ser características fecales. En esos casos ya es muy grave la diverticulitis y se requiere manejo quirúrgico de emergencia. Es decir, el paciente debe ser operado, debe hacérsele drenaje de toda esa peritonitis, muchas veces se debe hacer resección del segmento de colon comprometido con una nueva anastomosis, es decir, volver a unir los segmentos de colon que quedan sueltos o hacer una colostomía temporal, o sea, transitoria, que es dejar los cabos del colon abocados a la pared abdominal, como ustedes ya conocen. Muchas veces se requiere esto considerando la gravedad de la enfermedad. Prácticamente la mayor frecuencia de aparición de divertículos se da después de los 60 años de edad, ¿sí? Es como uno de los factores, pero también cuando ha habido estreñimiento severo desde la infancia, desde la adolescencia, se ha visto que esos pacientes también, cuando van llegando a los 50 años, ya tienen una gran cantidad de divertículos. Esto es una de las teorías porque ocurre algo que se llama segmentación, y es que en el colon ocurren elevaciones muy severas, aisladas de la presión endoluminal, o sea, de la presión al interior del colon. Y esos
aumentos severos de la presión en un solo sitio hace que si se está afectando justo en el sitio donde está localizado ese vaso, esa entrada de esos vasos, que es como la debilidad de la pared del colon, pues aparezca el divertículo, como que la empuja hacia afuera y aparece esa saculación, esa evaginación. La mejor forma de prevenir la aparición de los divertículos en el colon es teniendo una dieta rica en fibra, es decir, poder tener dentro de la dieta diaria por lo menos 3 a 5 porciones de frutas al día, tener además un abundante consumo de agua, un abundante consumo de vegetales de forma diaria, además tener pues actividad física y mantener unos hábitos saludables en el día a día. Cuando ya están presentes los divertículos, cuando ya le han dicho a la persona que están presentes los divertículos, hay varias cosas para tener en cuenta. La primera es que este no es un factor para presentación de cáncer de colon. No tiene nada que ver con el riesgo de aparición de un cáncer de colon. Pero sí, lo que sí hay que estar muy pendientes es de que no vayan a aparecer esos signos de alarma que tenemos que tener presentes en relación a que pueda estar presentándose alguna de las dos formas de complicación. Entonces, que no vaya a haber dolor abdominal con fiebre, que no vaya a haber sangrado digestivo bajo, o sea, deposiciones con sangre abundante, sangre roja, y que no vaya a haber fundamentalmente esas dos formas de presentación. Para saber la presencia de los divertículos, una de las formas más directas de realizar el diagnóstico es identificándolos durante una colonoscopia. La colonoscopia permite ver esas saculaciones. En el caso de la colonoscopia, como estamos mirando desde adentro la formación de esos divertículos, se ven como unos orificios en la pared del colon, de tal manera que muchas veces le dan el aspecto como de un queso, así con esas formaciones de todos los orificios localizados en el colon, y se van a ver con mayor predominio generalmente en el colon izquierdo. Sin embargo, hay pacientes que llegan a tener divertículos en toda la extensión del colon. Otra de las formas de ver la presencia de los divertículos es utilizando radiografías de colon, utilizando algunos medios de contraste que se insertan por enema. Eso también es un medio adecuado para ver la localización de los divertículos, la presencia de los mismos, y es un método que es sencillo, no es tan invasivo y permite un diagnóstico adecuado. La presencia per se de los divertículos no es indicación de ninguna terapia quirúrgica, es decir, es una alteración en la anatomía del colon que aparece para nunca más echar para atrás, o sea, nunca va a devolver a su forma natural, pero la sola presencia de los divertículos no indica ningún manejo, no indica ninguna resección, ninguna cirugía del colon, ni nada más. Lo que se amerita es tener, a partir de ahí, sobre todo, unos mejores hábitos dietarios, sobre todo el mayor consumo de fibra, un hábito intestinal adecuado, es decir, lograr tener unas deposiciones adecuadas todos los días para evitar que hayan alteraciones en las presiones endoluminales del colon y por lo tanto algunas de las alteraciones que ya mencionamos. Sin embargo, cuando ya se tienen los divertículos hay que estar atentos de que no se vaya a presentar alguna de las complicaciones. Si se llega a presentar alguna de las complicaciones y se logra identificar, por ejemplo, que sí se sangró de los divertículos, se requiere no solamente la terapia aguda, sino definir con el grupo quirúrgico si se requiere o no una resección del colon del segmento afectado. Lo mismo cuando se ha presentado algún episodio de inflamación de los divertículos. Si se ha presentado inflamación ya resuelta, toda esta inflamación después de la hospitalización que se haya llevado a cabo, se debe definir con el grupo quirúrgico si se amerita en ese momento una resección del colon. Tiene una parte que sí se ha determinado que pueda estar ligado a la herencia, a la parte hereditaria, sí se puede tener como esa cuestión genética. Sin embargo, partiendo de la teoría en la cual se llega a la formación de los divertículos, la mejor recomendación es tener unos hábitos saludables, es la mejor recomendación que se puede dar. Tener un adecuado consumo de fibra, evitar el exceso de carnes rojas, sobre todo las carnes rojas procesadas, y los demás alimentos que produzcan un enlentecimiento del tránsito intestinal, sobre todo a nivel colónico, es decir, todo lo que produzca estreñimiento, el exceso de harinas blancas, harinas procesadas,
las carnes rojas procesadas y aumentar, eso sí, el consumo de frutas, el consumo de verduras y el consumo de agua. De igual manera, los invitamos a que si tienen cualquier duda con respecto a la salud digestiva, la posible presencia de divertículos, acudan al Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Tenemos el servicio de gastroenterología a su disposición, con la presencia de equipos de endoscopia de última tecnología para lograr el diagnóstico adecuado, para lograr muchas veces el tratamiento, y de ser necesario tenemos un gran grupo quirúrgico que trabaja de la mano con nuestro servicio de gastroenterología para lograr llegar a resolución de cualquier caso complejo que sea. Buenas, mi nombre es Erika Sarmiento y hoy le vamos a hablar sobre la ruta para la programación a cirugía. Primero que todo tiene que acudir a cita con el especialista, el cual le entregará la orden para la cirugía y la orden para la valoración preanestésica. Seguidamente deberá asistir a su EPS a que le autoricen el procedimiento o la cirugía y que le autoricen la valoración preanestésica. Seguidamente, ya teniendo la cita, deberán asistir con el anestesiólogo. Ese día tienen que llevar la fotocopia de la cédula y la autorización con el anestesiólogo. Para el día de la cita con el anestesiólogo deberá pasar por el servicio de facturación, donde tienen que llevar copia de la cédula, copia de la autorización y copia de la orden para asistir a la cita con el anestesiólogo. En el día de hoy estamos dando a conocer el servicio con el que cuenta el Hospital Manuela Beltrán en la oficina de programación quirúrgica. Esta fue una oficina que se creó con el fin de dar orientación a todas las personas que van a asistir a algún procedimiento quirúrgico, mediante el cual, siguiendo las indicaciones, podemos llegar a evitar complicaciones en el paciente. La oficina está a cargo de la auxiliar Gladys Celis, y esto es la persona encargada de, en el momento de salir de consulta médica, de revisar los documentos que ustedes deben traer para el día de la cirugía. Allí se le van a dar unas indicaciones precisas sobre las condiciones con las cuales ustedes deben cumplir para evitar cancelación del procedimiento quirúrgico. La primera parte que deben cumplir es la valoración con el anestesiólogo. Es una valoración de primera instancia que se hace al paciente con el fin de evaluar el estado clínico y revisar los exámenes preoperatorios que les ha ordenado el médico tratante. Si el médico anestesiólogo le da el visto bueno a la cirugía, deben dirigirse inmediatamente a la oficina de programación quirúrgica para que la persona encargada les asigne el día de la cirugía. Es importante recordar algunos requisitos que deben cumplir para el día de la cirugía, como por ejemplo presentarse en ayunas si la cirugía va a requerir anestesia general o raquidia, venir acompañado de una persona adulta, preferiblemente mayor de edad, que no sea mayor de 60 años, porque es la persona que va a estar encargada de su cuidado durante el día de la cirugía. Las mujeres venir sin joyas, sin maquillaje, sin elementos de valor. Cualquier persona que use prótesis dental o caja de dientes es indispensable retirarla antes de entrar a la sala de cirugía. Si tienen enfermedades como gripa, fiebre o tos, por favor deben avisar 1 o 2 días antes del procedimiento quirúrgico a esta oficina con el fin de reprogramar la cirugía. Asimismo, aquellos pacientes que estén tomando medicamentos para manejar la tensión, es importante que el día de la cirugía lo consuman antes de ingresar al hospital con un poco de agua para poder bajar la pastilla. Las personas que están tomando medicamentos anticoagulantes como aspirina, aspirineta, Asagüín, cardioaspirina o warfarina deben suspenderlo más o menos unos 10 días antes del procedimiento quirúrgico. Las personas diabéticas que están manejando hipoglicemiantes orales o que se están aplicando insulina, este día deben aplicárselo siempre y cuando sigan las recomendaciones dadas por el anestesiólogo el día en que fueron valorados por él. Asimismo, el día de la cirugía deben traer la autorización del seguro, deben verificar que esta autorización no esté vencida, porque si el día de la cirugía presentan este documento con fecha de vencimiento que ya expiró, deben dirigirse antes al seguro para que les renueven la autorización. El día de la cirugía igualmente deben traer fotocopia del documento de identidad para personas mayores de edad, registro civil para aquellos niños que van a ser sometidos a procedimiento quirúrgico o tarjeta de identidad según el caso. Asimismo, si su cirugía requiere copago, deben traer ese día el valor del procedimiento para que lo cancelen en la caja respectiva. Traer 2 bolsitas plásticas para echar la ropa y los zapatos. Si su cirugía va a ser de ortopedia, deben traer la radiografía
que antes ya se le había orientado la persona de la oficina. Asimismo, si van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos de oído o de cerebro, deben traer el TAC o el resultado de la resonancia magnética que ya con anterioridad también se les había solicitado. Igualmente, aquellas personas que van a ser sometidas a procedimiento quirúrgico, que se requiere una limpieza estricta de la piel, se les está pidiendo que compren el jabón de clorexidina al 4%, el cual también cuando vienen a la consulta de asesoría prequirúrgica, la niña les está indicando quiénes deben comprar el jabón. Y aquellas cirugías que son consideradas de riesgo y que requieren reserva de sangre, la persona encargada de la oficina les ha orientado previamente que esta reserva se debe hacer el día anterior a la cirugía. Entonces es importante que se acerquen al laboratorio del hospital para hacerse las pruebas de hemoclasificación y tener lista la reserva de sangre para el día de la cirugía. Cualquier inquietud, duda que tengan respecto a la cirugía, es importante que llamen al teléfono de la Oficina de Programación Quirúrgica para que aclaren todas las inquietudes que tienen respecto al procedimiento quirúrgico y así evitar cancelaciones el día de la cirugía. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Arley Flores, soy enfermero de salas de cirugía. A continuación pues les vamos a explicar cuál es el proceso que se lleva a cabo con el paciente que llega acá al servicio de cirugía para ser operado. El paciente una vez ha pasado por consulta externa, ya se le ha realizado todos los exámenes y una vez ya se ha visto por el anestesiólogo y todo, se programa ya en consulta externa y el paciente nos llega acá al servicio de cirugía. Acá contamos con el apoyo de la chica de facturación, que es la que se encarga en recibir al paciente, mirar que efectivamente traiga todos los papeles en regla y en orden, mirar la autorización de la CPS, mirar todos los consentimientos y que pues el paciente esté apto para realizar el procedimiento quirúrgico. Ya una vez la chica de facturación da la aprobación, entonces nosotros procedemos a revisar la historia clínica donde se mira los consentimientos, se mira la orden del procedimiento, cuál es el procedimiento o la cirugía que se le va a realizar al paciente. Posterior a eso se verifican los consentimientos, el consentimiento de anestesia que esté previamente diligenciado y firmado tanto por el paciente como por el anestesiólogo y el consentimiento del procedimiento o la cirugía que se le va a realizar. De igual manera tiene que estar firmado por el paciente y por el cirujano. Una vez nosotros hemos ya verificado que la historia clínica y todos los consentimientos están aptos y están en óptimas condiciones para recibir al paciente, procedemos a llamar al paciente, lo llamamos por el nombre. Una vez el paciente llega, lo que se aconseja es que el paciente, pues todo paciente que viene a cirugía se trata de que venga acompañado por familiar, pues porque todos sabemos que el paciente después de que se le hace la cirugía, que está en recuperación y sale bien sea para la casa o para el piso, pues necesita la ayuda del acompañante o familiar para que le ayude a hacer los trámites y en su defecto para la salida. Entonces se recibe el paciente, se le realiza una lista de verificación donde se le preguntan los antecedentes patológicos, donde se le pregunta si es alérgico a algún medicamento o alguna sustancia, se le pregunta si tiene prótesis médicas en su cuerpo, si tiene alguna otra cosa que le pueda afectar el procedimiento quirúrgico. Nosotros acá manejamos una lista de verificación en los cuales se llenan unos ítems que se requiere para ingresar ya al paciente, empezarlo a alistar la cirugía. Esos ítems son, entonces se coloca la identificación del paciente, se marca el sitio junto con el cirujano, se le pregunta al paciente cuál es la cirugía o dónde es el lugar donde se le va a hacer la cirugía y se corrobora con la historia clínica. También se mira si el paciente requiere o no requiere reserva de sangre. Si se requiere reserva de sangre, se confirma con el laboratorio para mirar que si efectivamente tiene el paciente la reserva de sangre, se confirma cuántas unidades de sangre tiene para pues estar ya más seguros y estar prevenidos por cualquier eventualidad que se llegue a presentar en salas de cirugía. De igual manera se pregunta si tiene lentes de contacto para que se los retire o
mirar a ver qué posibilidad se puede hacer. Sus antecedentes patológicos, como les decía, si es diabético, si es hipertenso, entonces dependiendo de eso también se mira a ver. Los dispositivos médicos implantados, se mira, como lo dije anteriormente, si tiene los consentimientos firmados, la profilaxis, qué antibiótico se le va a colocar, si tiene ayuno, cuántas horas de ayuno, que si trae rayos X o laboratorios, los cuales se necesitan para la cirugía. También se pregunta si tiene prótesis dental para que se lo retiren. De igual manera, si tiene joyas, relojes, entonces todo eso se lo tiene que retirar antes de entrar a cirugía. Y si está tomando algún medicamento y qué medicamento está tomando, o si lo suspendió y a qué hora se lo tomó. Ya una vez hemos verificado esa lista de verificación de seguridad del paciente, se procede a ingresar el paciente a salas de cirugía. Se le coloca la bata, y una vez se le coloca la bata, las polainas y el gorro, el paciente se procede a acostarse en una camilla, y ahí en la camilla se le toman los signos vitales para saber con qué signos vitales el paciente ingresa a cirugía. También se le llena la manilla de identificación, donde pues se sabe que el paciente va a estar acá, es un paciente acá del hospital, y que mientras esté acá hospitalizado en cirugía, pues va a tener esa manilla de identificación. Tiene el nombre del paciente, la identificación, los años, qué seguridad tiene y todo eso. Procedemos a canalizar al paciente. Entonces miramos el acceso, cuál es la vena que mejor o más acorde para la cirugía, y se procede a canalizar al paciente. Se deja al paciente listo de una vez para pasarlo al quirófano. Se deja en sala de espera, se le implementan todas las medidas de seguridad, que las barandas estén arriba de la camilla, que la camilla esté frenada, y se deja el paciente en sala de espera. Ya cuando le corresponde la hora del turno de pasar al quirófano, entonces se pasa el paciente al quirófano, se monitoriza y se realiza la parada de seguridad. ¿En qué consiste esa parada de seguridad? Entonces el anestesiólogo, el cirujano, la instrumentadora y el auxiliar o el circular que está en la sala verifica de que sí efectivamente corresponda la historia clínica al paciente, el nombre del paciente que se va a colocar, de que sí efectivamente es el procedimiento que se le va a realizar, y que sí efectivamente es el lugar o el sitio de incisión donde se va a realizar el procedimiento. Una vez se ha realizado la parada de seguridad del paciente, entonces ya empieza el anestesiólogo, procede a dar la anestesia, y pues entonces se continúa ya lo que es la preparación para la cirugía. Se coloca la anestesia, se coloca en la posición que el paciente requiere para la cirugía, la instrumentadora empieza a abrir el paquete, a listar todos los insumos y materiales que se requiere para la cirugía, y pues procedemos nosotros a realizar el lavado del área quirúrgica, que como pueden mirar pues se realiza un lavado exhaustivo para minimizar el riesgo de que se vaya a infectar la cirugía. De igual manera pues también se realiza la profilaxis de antibiótico, que se le coloca 60 minutos o 30 minutos antes de la cirugía para disminuir el riesgo de que el paciente se vaya a infectar. Una vez se le ha realizado el lavado del área operatoria, entonces la instrumentadora viste al paciente de tal forma que quede ya apto y quede ya listo para iniciar la intervención quirúrgica. El cirujano llega y realiza el procedimiento quirúrgico. Ya cuando el paciente se le ha realizado el procedimiento quirúrgico y ha terminado, se procede a trasladar el paciente a sala de recuperación, donde el paciente en recuperación llega, lo recibe el auxiliar de recuperación, y pues se monitoriza al paciente. De igual manera se le pregunta el nombre del paciente que fue operado, se revisa el paciente, se le realiza una valoración cefalocaudal para mirar cómo está el paciente. Pues ahorita en estos momentos tenemos lo que son las mantas térmicas, entonces pues tan pronto llega el paciente a recuperación, se le coloca la manta térmica al paciente para evitarle la hipotermia, y pues así pueda tener una mejor recuperación al paciente. Se le controlan lo que es los signos vitales, el dolor, y una vez el paciente ya se ha recuperado de la anestesia, está
sin dolor y está en condiciones óptimas para salir, ya para bien sea para la casa o para hospitalización. Se le confirma con el anestesiólogo, él nos da la orden de que el paciente ya se puede dar de alta y procedemos a dar de alta al paciente, ya como les dije, bien sea para la casa o hospitalización. Se le entregan todos los papeles que se le dejó el doctor, la cita de control, la fórmula médica, las recomendaciones, todas las recomendaciones que tiene en el postoperatorio ese paciente. Ahorita contamos, para cada cirugía tenemos un instructivo, unas recomendaciones, las cuales el paciente cuando se va para la casa le damos ese instructivo sobre los cuidados que debe tener el paciente, y pues posterior a eso corroboramos que tanto el paciente como el familiar hayan entendido la información que se le ha dado, y pues se le procede a dar de alta al paciente. También se le da la cita de control, que es cuando tiene que venir el paciente para mirar de que si efectivamente está bien en su postoperatorio, y pues se le aclararán todas las dudas que tengan tanto el familiar como el paciente antes de irse para la casa. De igual manera, pues invitamos a toda la comunidad. Como ustedes pudieron ver, el servicio de cirugía cuenta con un personal calificado para atender al paciente. Se puede mirar que el trato que se presta en el servicio acá, no solo acá de cirugía, sino en el hospital, un trato humanizado, el cual pues hacemos sentir al paciente como parte de nuestra familia, el cual pues el paciente llegue y pues tratamos de disminuir un poquito ese temor que trae el paciente ante una cirugía. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de que el paciente se sienta que es un paciente importante, que es alguien importante para nosotros, como si fueran nuestros propios familiares, y tratamos de que pues, el paciente pueda estar un poquito más tranquilo, disminuir ese estrés, y pues le va a ayudar para la recuperación o para el procedimiento quirúrgico. Invitamos a toda la comunidad. Actualmente pues contamos casi con todas las especialidades, contamos con un personal capacitado para atenderlos. Cualquier cirugía que necesiten, están acá las puertas de cirugía abiertas para atenderlos cuando deseen. No duden, no piensen que de pronto no se le va a realizar, no se le va a atender de la manera que desee. No, acá todos los esperamos con las puertas abiertas y para atenderlo de la mejor manera que se lo merece.